Hola, ¿qué tal? Buenos días a nuestra audiencia de Yo También. Estamos hoy reunidos aquí para hablar del Día Nacional de las Personas Sordas. Yo soy Víctor Méndez, soy editor de Yo También. Soy un hombre joven de pelo negro y tez clara y hoy estoy usando una playera negra. Y pues bueno, vamos a hacer esta transmisión lo más accesible posible y para eso contaremos con lengua de señas mexicanas proporcionada por nuestra intérprete Vanessa. Muy buenos días, Vanessa. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos acompañan también hoy Noé con su voz. Él también es intérprete de lengua de señas. Está con nosotros Rubí Gudiño, quien es licenciada en criminalística, y está Eric Arellano, que es presidente de la Coalición de Personas Sordas. Y hoy están aquí para hablarnos sobre el Día Nacional de las Personas Sordas, que se conmemora aquí en México, para hablar sobre los retos de accesibilidad y los pendientes que tenemos con esta comunidad, que tenemos y que tenemos nosotros como sociedad, como civiles, y que tiene las autoridades hacia esta comunidad, ¿no? Entonces, bienvenidos, Noé, Vanessa, Eric y Rubí. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Pues bueno, empecemos hablando sobre este Día Nacional, que es parte del trabajo de concientización de las autoridades, pues para concientizarnos sobre los problemas, los retos, los pendientes de accesibilidad que tienen las personas sordas, pero este trabajo de concientización también tiene que ir acompañado de, de un trabajo extra, ¿no? De accesibilizar todos los contenidos que ellos crean y de crear pues realmente una sociedad accesible, que es un gran pendiente que tenemos o que tienen los gobiernos, ¿no? Entonces me gustaría que empezáramos hablando sobre esto, sobre estos grandes pendientes que hay desde las autoridades hacia la comunidad sorda. Solo como un comentario adicional, Vanessa, Eric y Rubí son personas de la comunidad sorda. Vanessa y Noé nos van a estar haciendo el favor de interpretar lo que yo estoy diciendo hacia ellos y lo que ellos dicen hacia mí y hacia la audiencia en general. Entonces, sí, arrancamos, sí. Eric, si quieres empezar, Eric. Buenos días. Buenos días a todas las personas que nos están viendo en la transmisión en vivo. De antemano, muchas gracias por la invitación a acompañarnos el día de hoy, tanto a mí y a Rubí, como personas sordas. Y justo como decías, viene esta semana un tema, un día relevante para la comunidad de personas sordas, que es el Día Nacional de las Personas Sordas, en el que tenemos que recordar algunos pendientes, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, el básico, sería recordar que el término sordomudo es un término incorrecto, ¿no? La palabra correcta es sordos, ¿no? Ese sería el primer término que tendríamos que pensar en utilizarlo bien. El otro término es utilizar correctamente el nombre de nuestra lengua, que es lengua de señas, no lenguaje de señas, que también se comete el error. La palabra correcta es lengua de señas mexicana, abreviado por sus siglas en español es LSM. Esta semana, la comunidad de personas sordas realiza distintas actividades, conferencias, movimientos que tienen como objetivo garantizar la protección de los derechos que están instaurados en los marcos legales, en las leyes como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Constitución de la Ciudad de México, hablando sobre todo de los derechos lingüísticos, que me parece que es uno de los derechos más relevantes para la comunidad de personas sordas, ya que este derecho lingüístico te da no solamente la identidad como persona sorda, sino el acceso a el resto de los derechos, ¿no? Y sobre todo hablando de las barreras de comunicación, quitamos las barreras de la comunicación con acceso a tus derechos lingüísticos. Y si eso lo llevamos al ámbito educativo, pues es donde más carencias hay. En el ámbito educativo,
es donde estamos teniendo todavía un retroceso. Se tiene una mirada rehabilitatoria, una mirada clínica todavía de las personas con discapacidad, en el cual se cree que se tiene que reparar. Estamos centrados en cuánto se oye, cuánto no se oye, más allá de las habilidades que tiene la persona sorda. Las personas sordas, aunque no escuchemos, podemos comunicarnos mediante nuestra lengua de señas. Y por mucho que recibamos esta rehabilitación con los auxiliares auditivos, con los implantes cocleares, seguimos teniendo limitantes en la educación, seguimos teniendo limitantes en la comunicación y en el desarrollo. Por eso es importante que se pugne por el uso de la lengua de señas como nuestro principal medio de comunicación, nuestra principal forma de comunicación, porque además no es solo nuestra lengua, es nuestra identidad. Es por eso que las diversas asociaciones de personas sordas estamos generando movimientos, actividades para reconocer estos derechos lingüísticos. Este año se conmemora el 156 aniversario de la inauguración de la Escuela Nacional Sordomudos, como se conocía anteriormente, se le llamaba sordomudos, aunque el término es incorrecto. Y este aniversario para nosotros es de gran relevancia, porque es la oportunidad para demostrar que en México, a lo largo de toda la historia, ha habido comunidad de personas sordas. Porque a veces se cree que no hay personas sordas, que no hay escuelas para personas sordas, y no es así. Sí hay. Hay muchas asociaciones, muchas escuelas, muchos lugares, asociaciones deportivas, asociaciones religiosas, hay actividades, tenemos a muchas personas sordas profesionistas que están haciendo mucho activismo y tratamos de continuar con este movimiento con el objetivo de defender el acceso a los derechos humanos, a los que tenemos derecho todas las comunidades de personas sordas. Sí, justo creo que es una parte muy importante esto que dices sobre la lengua de señas como identidad, ¿no? Creo que vale la pena y que me gustaría ahorita ahondaran un poco más ustedes en ello. Que a veces pensamos, por ejemplo, cuando estás pensando en accesibilizar contenido, cuando estás pensando en accesibilizar videos, por ejemplo, que piensas con subtítulos basta, ¿no? Con subtítulos es suficiente y que la realidad no es esa, porque ahora sabemos la lengua de señas mexicana es un idioma como tal, ¿no? Es un idioma, un sistema de expresiones, un sistema en el que tiene que ver la sintaxis, pero también el lenguaje corporal, en el que tiene que ver muchas cosas, y que entonces poner subtítulos, tal cual de lo que se está diciendo, subtítulos en español, no es lo mismo que poner a una persona, a una intérprete o un intérprete de lengua de señas mexicanas, porque tal cual, pues son como dos idiomas diferentes, ¿no? Y que me gustaría que habláramos igual como un poco sobre esta parte de la importancia de la lengua de señas y cómo incluso en cada país va siendo diferente cada una de las lenguas de señas, ¿no? Entonces, no sé si Rubí ahora nos quieras tú compartir un poco sobre esto. Y se me olvidó una parte muy importante, chicos, perdónenme, que nos podamos describir para la audiencia de personas ciegas, nos podamos describir para que ellos sepan cómo somos y sepan quién les está hablando. Erika Arellano. Mi nombre es Erika Arellano. Soy un hombre. Estoy utilizando una gorra de color verde oscuro y traigo una chamarra a rayas con muchos colores. Al fondo, atrás de mí, tengo una pared con unos cuadros grises y una diagonal negra. Soy de tez morena y nada más. Rubí. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Sí me ven bien? Todo bien, sí. Mi nombre es Rubí Gudiño. Esta es mi seña. Estoy vistiendo de negro. Tengo el cabello largo hasta los hombros, rizado. Soy una mujer trans. Y al fondo tengo una pared de color. Ahora, hablando sobre lo que nos habías preguntado y sobre esto que comentó Eric,
¿Qué pasa? ¿Qué experiencia hemos tenido en la comunidad de personas sordas? Todo esto que comenta Eric, la verdad es que tiene toda la razón. Déjame contextualizarte un poco. Yo soy una persona sorda de cuarta generación, es decir, soy la cuarta generación de personas sordas y ahora tengo unos sobrinos que también son sordos, son la quinta generación. Y para esta familia, para mi familia, a través de estas generaciones, la vida no ha sido fácil. Ahora hay muchos intérpretes y hay más accesibilidad, pero esto no pasaba antes. Antes no había escuelas para sordos. Estaba, como lo mencionó Eric, en aquel entonces para mis abuelos y bisabuelos, la Escuela Nacional de Sordomudos. Pero aún así, las limitantes comunicativas, las limitantes de acceso al ámbito laboral eran muy grandes. Sí, debo reconocer que cada vez ha mejorado la situación, cada vez hay más intérpretes, cada vez hay más programas subtitulados, pero déjame decirte que no se soluciona, no soluciona todo. Yo pienso en mi experiencia. ¿Qué pasa si yo necesito ir a algún servicio de salud en la Secretaría de Salud? Ok, yo puedo llegar y decirle soy una persona sorda, pero aún con eso, los doctores te siguen hablando y no solo te siguen hablando, traen el cubrebocas y te hablan, aún de que ya terminó el COVID. Cuando fue el COVID fue terrible comunicarnos, ahora sigue siendo así. Y si tú le solicitas, oye, por favor, puedes retirarte el cubrebocas para que pueda tratar de leerte tus labios, no les importa y siguen hablándote con el cubrebocas. Esto pasa en Secretaría de Salud, en el DIF que también tienen mucho contacto con personas con discapacidad, lo mismo, me tocó ir en algún momento a hacer algún trámite y te piden una, un certificado de discapacidad. Y cuando llegas, de repente alguien llega para darte la atención y te empieza a hablar también con cubrebocas y no estás entendiendo nada. Y se va esa persona, llega otra persona y sigue sin entender. A las personas en realidad no les importa. Hasta que les dices, les escribes, oye, yo soy sorda y mira, este es mi nombre, y todavía te regañan. Es que ya dije tu nombre y no estabas atenta y lo siento mucho, a pesar de que es una persona sorda y por ende no te enteraste. Y después te dice, ¿sabes leer los labios? Y le digo, no, para mí es más fácil comunicarme mediante la escritura. Y te preguntan, ¿y vienes con algún familiar? Le digo, no, mi familia es sorda, toda mi familia es sorda. Como que se choquean mucho y no saben cómo comunicarse, cuando es más fácil comunicarte de forma escrita. No sé si para ellos se les haga más pesado, más cansado comunicarse de esa manera, pero es una de las maneras más eficientes, por lo menos en mi caso. Y yo creo que el problema es que a veces los doctores no tienen esta apertura para comunicarse con las personas y creen que es algo muy complejo. Se cree que a veces las personas sordas todas somos iguales, ¿no? Que si hay algún sordo con un implante coclear y habla muy bien, ya todos los sordos pueden hablar muy bien, ¿no? Si oyen o no oyen, ¿no? O que si todas las sordas, hay una persona sorda que puede escribir, ya todas las personas pueden escribir muy bien. Se cree como, se generaliza y que se cree que para las personas sordas con una o dos cosas ya es muy fácil acceder a los derechos. Aquí en el trabajo, por ejemplo, hay quien me ha preguntado, oye, ¿y no usas auxiliar auditivo? Y les contesto, no, yo no utilizo porque además toda mi familia es sorda. Y mis compañeros creen que con utilizar un auxiliar auditivo ya voy a oír completamente, voy a hablar súper bien y todo. Y es una falsa idea. Hace falta comentarle, informarles que para que una persona sorda pueda oralizar bien, pueda escuchar relativamente bien, pues necesita acudir a terapias de lenguaje y que es un proceso que inicia desde la infancia. Hay una mala información afuera de la comunidad, se cree que todos somos iguales, que todos pues, sabemos escribir, que todos sabemos señas, que todos podemos hablar, y no es así. Somos diversos y todos los sordos tenemos distintos niveles de lectura, distintos niveles de señas, y creo que
hay que pensar en esto para poder ir eliminando las barreras a las que nos presentamos. Creo que hace falta mucha información y que esta información no se dé solamente un día al año, que esta información se dé permanentemente para que las personas oyentes puedan entender nuestra realidad. Eso es lo que quería comentar. Sí, muy bien, creo que que justo esta parte que comentas, ¿no? Como de los niveles de escritura o los niveles de lengua de señas que cada persona maneja, pues obviamente es muy diferente y justo una parte primordial es que debe de empezar desde la infancia, pero no siempre se puede empezar desde la infancia por estos temas de accesibilidad que ya nos decía Eric, ¿no? A pesar de que ahora hay muchas escuelas para personas con sordera o que hay muchas asociaciones o muchos intérpretes, la realidad es que no siempre es fácil para las personas acceder a ellos, ¿no? Por temas económicos, por temas de distancia, por temas sociales. Y entonces justo ahí es donde radica este problema de que a lo mejor a alguien se le puede hacer muy fácil decir, como esta persona ya me escribió, le puedo decir a todas las personas con sordera que me escriban. Y la realidad es que no, pues porque no siempre pueden tener este conocimiento, porque se les niega el acceso a la educación desde que son niños, ¿no? Entonces creo que este es uno de los grandes pendientes. Y también algo que me llama la atención es justo lo que tú mencionabas, Rubí, que a lo mejor ustedes han visto como este proceso de cómo se han ido abriendo espacios de accesibilidad y de inclusión, pero que creo, me parece a mí que ha venido desde un esfuerzo de los colectivos de personas con sordera, más que de las autoridades, ¿no? Que justo por eso hay que venir haciendo esta presión, porque es que en lugar de que venga desde aquí arriba y vaya bajando y vaya permeando en la sociedad, la realidad es que tiene que empezar desde abajo, desde la propia sociedad, para que las autoridades digan, ah, ok, aquí hay un tema y tenemos que empezar a trabajarlo, ¿no? ¿Qué otros pendientes creen que hacen falta o que tenemos justo pendientes para terminar de hacer accesible, para terminar de hacer inclusivo, que no se quede solamente en un día, como bien nos decía Rubí? No sé si quieras comentarnos, Eric. ¿Sabes qué es lo más grave? Que no es solamente un tema de accesibilidad, es un tema de la vida diaria de las personas sordas. De repente la ley te da acceso a la comunicación y ya, de manera como muy sencilla, muy elemental. Pero falta pensar en qué pasa con la protección en la vida diaria de la persona sorda. Pensemos, por ejemplo, en temas de acceso a la justicia, que es un tema muy delicado, en el que de repente no se le da acceso adecuado a las personas sordas durante todo el proceso judicial. No se incorpora la figura de intérprete correctamente dentro del proceso judicial. Hay mucha ignorancia en el ámbito judicial respecto a la interpretación. De repente se nombra perito a personas señantes que no son intérpretes competentes. Y desde ahí estamos mal, estamos incumpliendo la ley, nombrando personas que no tienen las competencias como peritos, como acompañantes en el servicio de interpretación en el ámbito judicial. Creo que hace falta mucho que la sociedad nos acepte, nos reconozca y reconozca estos derechos y este respeto que estamos pidiendo desde la comunidad de personas sordas. Y este es un ámbito, también podríamos hablar qué pasa con el ámbito educativo a nivel nacional. Se habla mucho de la inclusión, se habla mucho, la ley nos protege, que seamos incluyentes, que las discapacidades se incluyan, pero no se piensa que para la comunidad de personas sordas la educación es una educación diferenciada. Necesitamos una educación diferenciada que sea específica para las personas sordas. Necesitamos que los niños sordos convivan con pares sordos desde pequeños, que mediante esta convivencia puedan desarrollar su lenguaje por medio de su lengua materna. Eso es sumamente importante, que empiecen a desarrollar lenguaje, que empiecen a expresarse en su lengua, porque si no se les, no se les impone en un ambiente lingüístico propicio, estamos privando, hay una privación lingüística, no hay un desarrollo de su lengua.
y hay muchos espacios en los que en lugar de desarrollar una lengua, contenidos, se está rehabilitando, se les está dando solamente terapias de lenguaje, terapias auditivas, en las cuales no hay un desarrollo del lenguaje, no hay una imaginación, una expresión, todas estas habilidades que necesita el chico para poder desarrollarse. Quizá habría que pensar en que puede haber otros momentos para el desarrollo de estas habilidades que se da por medio de la terapia, por medio de la rehabilitación. Necesitamos que estos chicos sordos se desarrollen en su lengua, porque además pensemos que los chicos sordos no están en su familia en un ambiente señante, generalmente tienen papás oyentes, y estos papás oyentes son los que toman todas las decisiones sobre los niños, deciden sobre los derechos de los niños, ellos deciden si van a ser implantados, si van a hacer, si van a ir a una terapia, si van a hacer, utilizar auxiliares auditivos. ¿Qué pasa con las decisiones de estos niños? También existe la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia. La Federación Mundial de los Sordos también está pugnando por esta declaración de las infancias, de los derechos de las infancias sordas. Es importante que estos padres oyentes con hijos sordos entiendan y acepten la forma de comunicación de los niños sordos. La mejor forma para comunicarse con ellos, para que se desarrollen, es la lengua de señas. Y eso va a generar facilidades para acceder a otros derechos. Claro, y creo que también justo lo que mencionas es que es muy importante no solo enfocarnos en rehabilitar, ¿no? O sea, dejar de ver las discapacidades como un problema o como un defecto, que creo que es algo que se sigue permeando mucho en las autoridades, en los centros de salud, en los centros de justicia, y empezar a verlos como una realidad y justo dejar de intentar corregir, ¿no? Sino trabajar dentro de la realidad de las personas con cualquier discapacidad que se tenga y entonces empezar a buscar cómo desarrollarse. Creo que esta parte de no enfocarse solamente en que convivan, como dices, con sus papás, que en muchos casos son personas oyentes, sino que también convivan con personas que también tengan una discapacidad auditiva para que no terminen aislados, ¿no? Porque si no van a terminar aislados del grupo de personas oyentes con el que a veces no se pueden comunicar del todo a pesar de que haya una relación cercana, pero también del grupo de personas con discapacidad auditiva, pues porque nunca van a aprender a convivir con ellos o ellas si no hay una convivencia diaria, si no hay un desarrollo del lenguaje, como mencionas, y que a veces es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Y creo que igual tocando este punto que me parece muy relevante, ¿no? Ya nos platicó Rubí sobre sus experiencias, que me imagino igual son las tuyas, yendo a centros de salud, que aparte son centros de salud de gobierno, ¿no? Donde se supone que debería de existir esta accesibilidad para todas las personas y que no siempre las hay por cualquier razón, ya sea que los médicos a veces se les haga más pesado, que no tengan la educación para saber cómo tratar con personas con diferentes discapacidades. Pero Rubí, tú trabajando en el lado, en el sector de seguridad, digamos, ¿no? ¿Cómo has visto toda esta parte en la que también nos mencionaba Eric? Hace falta muchísimo, muchísimo trabajo en el tema de accesibilidad, pues para todos, ¿no? O sea, ya no hablemos de un grupo de discapacidad, sino grupos vulnerables en específico, mujeres, personas de la comunidad LGBT, niños, niñas, todos estos grupos que a veces son muy olvidados dentro de los grandes sectores de justicia. ¿Cómo has visto tú esta parte y qué pendientes crees que hagan falta? No sé, ya. Eric, Muchas gracias. Rubí está diciendo, perdón, estoy teniendo fallas con mi conexión, disculpen, está muy mal. No sé si Eric quiera apoyarme en esta ocasión. Ok. Eric, ok, ok. Este tema en cuanto a las personas sordas es un tema interseccional. Y creo que eso lo hace todavía un tema más complejo para las personas sordas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de Rubí. Rubí es una mujer trans y es una mujer sorda. Entonces, el esfuerzo lo que le ha costado a ella es increíble. Y este es un gran ejemplo no solo para la comunidad de personas sordas, también para la sociedad en general. Y creo que aquí hay mucho trabajo que hacer en cuanto al empoderamiento de las personas sordas.
que las personas sordas tengan este ejemplo de que se pueden lograr muchas cosas, que nos unamos y estemos dando un ejemplo de sentirse orgullosos de ser personas sordas. Creo que eso es sumamente relevante. Si empoderamos a las personas sordas mediante la educación, también tenemos que empoderar a los padres de familia de personas sordas para que juntos trabajemos solidariamente en pro de la comunidad sorda y tengamos pues mayor participación política, que eso también es otro tema, ¿no? Tengamos líderes sordos, ¿no? Tengamos líderes, padres de familias de niños sordos, líderes también, que nos acompañen en esta incidencia política, en políticas públicas, ¿no? Y podamos hacer incidencia en los tres en los tres poderes, en el ejecutivo, legislativo, judicial, y que podamos generar mejores respuestas, sobre todo en que se asigne presupuesto, ¿no? Porque sí, la ley ya está, pero es responsabilidad de la Cámara de Diputados asignar el presupuesto federal, el presupuesto estatal a cada uno de los estados. Pero para llegar a eso, tenemos nosotros, la comunidad sorda, entender cómo funciona el sistema, de qué trata el sistema, nosotros prepararnos y poder empezar a tener incidencia en políticas públicas y exigir el presupuesto que se requiere para toda la comunidad de personas sordas, para que accedamos a la información, para que accedamos a una educación de calidad, para que tengamos acceso al sistema de justicia con una atención adecuada al 100%. Y creo que tenemos que seguir trabajando, eso es algo que necesitamos, sensibilizar e informar a los poderes para que puedan atendernos. Yo sé que siempre hay mucha corrupción metida ahí, mucha ignorancia o lo que tú quieras, ¿no? Pero tenemos que seguir incidiendo, tenemos que seguir luchando por esto, tenemos que movernos para tener estos accesos. Y bueno, esta semana en la que, en el marco del Día Nacional de las Personas Sordas, creo que es el mejor momento para que pongamos manos a la obra, toda la comunidad de personas sordas, y tengamos como incidencia en estas instituciones. Una de ellas, por ejemplo, el Indiscapacidad, el Instituto para las Personas con Discapacidad, pues trabajar junto con ellos para dar información mediante las actividades que se organizan. Y me parece que es correcto también, ¿no? No solamente que no seas algo que se haga solamente en esta semana, por este día especial, sino que sea algo que se haga permanentemente. Claro, y creo que justo una parte muy importante de lo que mencionas es la exigencia a las autoridades de la asignación del presupuesto, ¿no? Porque claro, las leyes ya están ahí y por supuesto que todo el mundo va a decir, "Ah, nos importa mucho ser inclusivos e incluir a todas las comunidades con personas con discapacidad, pero ya en la acción pues estamos viendo que no siempre va el dinero hacia lo que están diciendo, ¿no? No siempre va el dinero enfocado a las acciones que se necesitan de verdad para tener una sociedad inclusiva y creo que eso pues es algo que sucede mucho actualmente, ¿no? Y más allá de eso, creo que ya tocamos muy bien esta parte de las responsabilidades y obligaciones que tienen las grandes autoridades hacia las comunidades, pero pues sabemos que la inclusión también es algo que se ve eh, a nivel tierra, ¿no? A nivel cancha y que es algo que vemos día a día en el que estamos muy metidos, pues todas las personas que no tenemos un cargo político, todas las personas que somos vecinos, que somos amigos, que somos compañeros de trabajo, que somos colegas, lo que sea, ¿no? ¿Qué creen que haga falta que podamos hacer la sociedad como tal, las personas sin discapacidad, para lograr una sociedad más inclusiva? ¿Qué pendientes o qué, no pendientes, pero qué acciones creen que podamos hacer personas sin discapacidad justo para lograr una inclusión, para dejar de discriminar, que creo que a veces muchos discriminamos sin tener la idea, ¿no? O sin tener la intención de hacerlo, pero pues por ignorancia, como mencionábamos al inicio, ¿no? Como el no poder, no aprender todos o no tener como la intención de aprender lengua de señas o no tener el conocimiento de cómo hablar o a veces hasta en términos, como mencionabas al principio, de decir sordomudos en lugar de sordos o de generalizar a las comunidades con discapacidad. ¿Qué más tenemos que hacer para dejar
pues de caer en estos estereotipos y de lograr desde parte de la sociedad una sociedad inclusiva. No sé si ahora, Rubí, si nos hayas podido cachar todo o para que nos ayudes a contestar esta vez. ¿Sí? Súper. Sí, 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 sí. Ojalá no vuelva a tener estas fallas, problemas de conexión. No sé qué pasa el día de hoy, pero bueno, voy a tratar de dar respuesta a esto. Eh, Recientemente estuve el fin de semana pasado en una conferencia en Monterrey tratando, es justo estos temas, ¿no? Y en uno de estos temas hablaban en el ámbito deportivo, hablaban, por ejemplo, que se pusiera el término hipoacúsico, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué a fuerza poner el término hipoacúsico? ¿No? Y en el ámbito deportivo me decían, no, es que están los hipoacúsicos y están los sordomudos. O sea, todavía tienen este concepto que ya no se utiliza, ¿no? Y yo decía, no, es que somos personas sordas y nada más, ¿no? Ni siquiera necesitamos tantas clasificaciones. Yo, en la experiencia que tengo, por ejemplo, con compañeros oyentes, siempre me decían, es que eres sordomuda, sordomuda. Yo les decía, no, soy una persona sorda. Pero ¿cómo? ¿Por qué no eres muda? Y tienes que estarles dando toda la explicación. Y a veces con una vez no falta, ¿eh? No, no basta, tienes que hacerlo 2 o 3 veces. Y eso es algo que sucede, por ejemplo, cuando se trata de concientizar. Se hace una vez y se cree que con eso es suficiente. Y no, hay que hacerlo permanentemente, ¿no? Por ejemplo, en estas transmisiones en vivo, no da por sentado que las personas ya saben que somos sordos y no sordomudos, ¿no? Hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque sí, habrá personas que lo sepan, el 40, el 50% que ya lo tienen quizá en su mente, pero falta todavía más gente que se entere que somos que somos personas sordas, ¿no? Que no somos personas sordomudas. Desde aquí, desde este concepto tan sencillo, tan elemental. Otro caso, por ejemplo, aunado a lo que estaba comentando Eric, sí, en el ámbito judicial hay una gran carencia de intérpretes profesionales. De repente, desde mi experiencia con mi familia, en algún momento tuvimos un problema legal en el que tuvimos que acudir con mi mamá y mi tía al estado, a los juzgados del Estado de México, y evidentemente el primer problema fue el problema de la comunicación, y el juzgado dijo, no, 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 es que no tenemos intérpretes. El abogado dijo, pues es que ya te habíamos avisado que eran personas sordas, pero, y el juzgado dijo, pues es que no sabían que no sabíamos que eran sordos a los que teníamos que atender. Y el trámite se fue atrasando, 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 hasta que finalmente pusieron un intérprete, pero que no nos podíamos comunicar con el intérprete, porque el intérprete no tenía los conocimientos del ámbito judicial. Y entonces, pues, ¿cómo nos íbamos a comunicar por medio de una persona que no tenía los conocimientos de un tema tan delicado, ¿no? Y un tema, imagínense, mi mamá estaba a punto de perder su casa, una casa que tiene 101 años de construida, o sea, imagínense el tema tan delicado en el que nos estamos arriesgando todo por un problema de barreras a la comunicación, barreras en cuanto a no tener una atención adecuada. Y creo que hay que pensar en eso, que hacer accesible para las personas sordas todos los servicios. Habrá personas con discapacidad que puedan escuchar y puedan acceder a ciertos servicios sin necesidad de nadie. Y ¿sabes cuál es el problema? Que nuestra discapacidad no es una discapacidad que es visible, que se vea. Nosotros no parecemos que no tenemos discapacidad. Y el único problema que tenemos, el único inconveniente que tenemos es que no escuchamos, ¿no? Y eso no pasa, por ejemplo, con las personas que están en silla de ruedas, ¿no? Ellas se pueden comunicar suficientemente bien, pero nosotros no. Nosotros, a pesar de que no se nos ve la discapacidad, no nos podemos comunicar eficientemente bien con las personas que no saben señas, ¿no? Y lo intentamos mediante la electroescritura y ahí tratamos de comunicarnos y entendernos, ¿no? Y digo, sería increíble vivir en un mundo en el que pudieras expresarte con tu lengua, en señas, en donde quiera que fuera, ¿no? Sin necesidad
de utilizar nada más, ¿no? Pero no, la sociedad, al contrario, nos ve como alguien que tienen que reparar, ya hay que ponerle auxiliares auditivos, ya hay que ponerle implantes cocleares, ya hay que ponerle oralización, ya hay que ponerle, hay que ponerle, hay que ponerle, hay que ponerle, ¿no? Entonces, desde ahí estamos mal. ¿Por qué no se nos reconoce a la lengua de señas como un idioma? Así como se reconoce el inglés, el alemán, el español, el francés, todos están muy reconocidos, ¿no? Pero los oyentes no reconocen a nuestra lengua, la lengua de señas como un idioma, ¿no? Y eso es con lo que tenemos que estar luchando todos los días. Nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo tuve que aprender español para poder comunicarme en mi entorno diario, porque si no, no te comunicas. Y es complejo vivir así. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tienes una entrevista, ¿no? Cuando tienes una entrevista te estás preocupando más por otras cosas que por dar lo que quieres dar. Y tú lo que quieres dar es mostrar tu orgullo por ser una persona sorda usuaria de la lengua de señas. Nada más eso. Ok, justo lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? De la lengua de señas mexicana y el español son dos idiomas diferentes, ¿no? Y no es lo mismo aprender español y aprender lengua de señas mexicana. Son, pues tal cual, tienen expresiones apropiadas, cada una a su lengua, cada una a su entorno, a su contexto. Y tan es así, tan es un idioma que es lengua de señas mexicana, ¿no? Así como hay diferencias entre el español mexicano y el español chileno o el español de España o lo que sea, también hay diferencia entre la lengua de señas mexicana y la lengua de señas de otros países, ¿no? Entonces, justo lo que mencionas, pues debería de ser reconocida propiamente como un idioma, porque pues es que es eso, ¿no? Es un idioma, no hay como para dar otras interpretaciones, es un idioma y tiene que ser reconocido y aprendido y tratado y estudiado como tal. Me parece igual, o sea, creo que justo lo que mencionan, tal vez es un poco obvio para las personas con discapacidad auditiva, para las personas que son sordas, pero ustedes dos, cada uno en su ámbito, ¿cuáles son como estos principales temas que se han tenido que ir enfrentando? Tú, Rubí, que nos mencionaba hace un momento, Eric, que eres una persona de la comunidad LGBT, que es una persona trans, y que, con todo el respeto, ¿no? Pero es como eres como de dos grupos vulnerables, ¿no? Dos grupos que están como en constante acoso, en constante lucha porque se reconozcan sus derechos todo el tiempo. ¿Cómo has visto o qué pendientes crees que hagan falta? ¿Qué te gustaría ver diferente en la sociedad? Y lo mismo tú, Eric, ¿qué te gustaría ver Sí, sí, sí. diferente en lo que se está haciendo? Si quieres, empezamos contigo, Ruby, y nos seguimos después con Eric. Sí, 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 sí. Sí. Adelante. Sí. Mira, en cuanto a nivel nacional, hay aproximadamente 20, 25 personas sordas trans. Y no somos muchas las personas trans que hayamos tenido acceso como a desarrollos profesionales o, por ejemplo, en mi caso, a acceso a estudios universitarios. Es una persona, soy nada más yo, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, qué pasa en Chihuahua, en Yucatán y todos los demás estados, ¿no? Si no se le da buena atención a una persona con discapacidad, a una persona con discapacidad además trans, menos, ¿no? Es, es una doble lucha. Además de ser sorda, es otra barrera con la que tienes que luchar. Y te dicen, ay, eres una mujer y además sorda y además trans, ¿no? Y te tratan como si fueras diferente. Y en realidad tienes que estar luchando todos los días para decir, es que soy humano. O sea, y esta es mi vida, mi decisión fue ser una persona trans, es mi vida y es mi misión. Y tienes que luchar poco a poco por ir cambiando las cosas poco a poco a poco. En el IMSS, por ejemplo, es sumamente difícil estar ahí. Tienen un carácter impositivo, difícil, no se quieren comunicar contigo, quieren que vayas siempre acompañado de un familiar, como que estas demandas hacia ti, ¿no? Yo tengo que cumplir con todo eso y no, cuando te podrías comunicar de manera escrita, que en el cambio de identidad es también otro trámite terrible, ¿no? Vas al SAT, por ejemplo, y cómo te comunicas, ¿no? Todas estas barreras de comunicación son complicadas.
hay todavía mucha ignorancia en la sociedad en cuanto a cómo quitar estas barreras de comunicación. Hay todavía muchas ideas negativas a nivel nacional, ¿no? Y hablemos de todos los ámbitos, el transporte, el social, todos estos situaciones en las que tenemos que vivir y todos estos ámbitos en los que tenemos que mostrar. Por ejemplo, tienes que empezar a concientizar en cuanto a estas personas sordas, que además son personas trans o que tienen alguna otra condición de vida, y tenemos que empezar a difundir y a sensibilizar en estos temas. Muchas gracias. Erika. A nivel nacional en México se dice que hay desde el ámbito, desde este concepto de discapacidad auditiva, en el censo de INEGI del 2020, se dice que hay aproximadamente 4 millones de personas, más de 4 millones de personas con discapacidad auditiva. Pero si lo vemos como más aterrizado, ¿cuántas personas sordas hay? Habrá alrededor de 1,5 millones de personas sordas a nivel nacional. Y el Estado de México es el que tiene mayor índice de personas sordas. Y el segundo lugar lo tiene la Ciudad de México. Quiere decir que está concentrado todo, las personas sordas, el mayor índice de personas sordas está concentrado en la zona metropolitana, ¿no? Entonces, las vivencias que tenemos la mayoría de personas sordas son estas, las que vivimos en la Ciudad de México, en la zona metropolitana. Y tenemos que seguir luchando por este tema de la educación. Yo sé que ha habido muchísimos cambios de lo que pasaba antes a lo que pasaba ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, hubo una nueva edición de libros de textos gratuito y ya se incorporó el tema de la lengua de señas, el de las personas sordas dentro de los libros gratuitos que se distribuyeron a nivel nacional. Eso antes no pasó, ¿eh? No se hablaba nada de la lengua de señas mexicana en los libros de texto gratuito. Afortunadamente, ahorita ya algunos niños oyentes se van a enterar y van a aprender algo de que existen las personas sordas, de que hay una lengua de señas mexicana, y a lo mejor esto sirva para que después cuando ellos sean adultos sepan que pues hay distintas discapacidades, ¿no? Porque antes esto no pasaba, no se hablaba de nosotros, ¿no? Y las personas adultas llegaban y se encontraban con una persona sorda y no tenían ni idea de quién era, qué pasaba con sus señas y todo esto. Ojalá que ahora estos niños, estas infancias, sepan que es una persona sorda, que es una persona con discapacidad y cómo ayudarle, ¿no? Que los niños oyentes tengan mayor conciencia y esto reduzca los niveles de discriminación que vivimos. Creo que es sumamente importante continuar con la difusión y ojalá que las infancias oyentes sepan bien que es una persona sorda y cuando ellos crezcan puedan y ellos estén trabajando, no sé, en el gobierno, los futuros presidentes sepan qué es una persona sorda y sepan cómo trabajar equitativamente con una persona sorda y logremos una verdadera inclusión. Sí, pues justamente es algo que se tiene que trabajar desde todos los ámbitos, ¿no? Sí, a través de presión justo de los colectivos, justo de las comunidades de personas sordas, para que llegue hasta arriba, para que llegue hasta las autoridades y sea un punto en su conciencia que ellos tienen que trabajar, pero también nosotros como sociedad justo pues trabajar en ser más inclusivos, en usar los términos correctos para referirnos a las personas de la comunidad sorda y de cualquier comunidad de discapacidad y, pues hacer este trabajo de inclusión en todos los sentidos, ¿no? Las personas que son maestros o maestras que puedan trabajar para incluir lo que mencionábamos hace un momento, doctores, doctoras, personal administrativo, que a veces es, o sea, creo que todos sabemos que a veces es un poco complicado lidiar con la administración del IMSS o del DIF o de distintos centros de salud, ¿no? Pero pues justo trabajar en esta parte para que sea un trabajo más inclusivo y que sea una sociedad de verdad accesible, ¿no? Entonces, pues bueno, Rubí, Eric,
Les agradezco muchísimo su tiempo. Creo que ya vimos que quedan muchos pendientes en accesibilidad, específicamente hacia la comunidad de personas sordas. Ya no hablemos de la comunidad de personas con discapacidad en general, pero las personas con sordera es un pendiente, o son unos pendientes que tenemos gigantescos, ¿no? Desde lograr que haya intérpretes en centros de salud, en centros de justicia, en los comunicados. Veíamos ahora con el huracán Otis, no se han tenido comunicados verdaderamente accesibles para las personas con discapacidad. No hay un censo de personas con discapacidad afectadas, no hay, ni siquiera se tienen ubicadas, ¿no? Cuántas personas fueron completamente afectadas por el huracán. Entonces, pues bueno, desde ahí tenemos que empezar a partir para que haya esta inclusión y esta accesibilidad de verdad. Entonces, bueno, pues les reitero, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a estar muy pendientes de todo el trabajo que están haciendo. Esperemos que no sea la última de estas charlas, que tengamos más. Ya vimos que tenemos que hacer un trabajo que no sea solamente de un día. Repetimos, mañana es el Día Nacional de las Personas Sordas y por eso estamos haciendo esta transmisión, pero bueno, es un gran punto de énfasis no hacer esto solamente esta semana o este día o lo que sea, sino tener una constancia al respecto, ¿no? Y buscar que haya más información y que haya más este trabajo continuo. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Vanessa, Noé, que también fueron parte importante de este trabajo, interpretando todo interpretando lo que yo les estaba diciendo a ellos y lo que ellos nos están diciendo, pues a toda la audiencia que estamos aquí conectados. Muchísimas gracias por su tiempo, por ayudarnos a organizar esto. Noé nos ayudó a organizar también esto, a conseguir a nuestros contactos, a Eric y a Rubí, para que pudiéramos hablar con ellos. Y pues de nuevo, esperemos que esto se pueda repetir y que tengamos mejores noticias la próxima vez, ¿no? Que haya una mejoría o un avance en esto.